was another in the waters, y hubo otro en las aguas, gloria al Señor. Que si pasa por la llama no te quemará. Que si pasa por las aguas no te negará, dice el Señor Jesús. Tenemos la confianza de que Dios está con nosotros. We have the confidence that the Lord is with us. When you go through the fire, you shall not be burned. When you go through the waters, you shall not be overcome. That's the confidence we have in the Lord Jesus. We give everybody welcome this morning to the house of the Lord. Le damos la bienvenida a todos a la casa del Señor en este día. We're pleased to be together, fellowshipping one with another and worshiping the Lord Jesus Christ, donde es un placer estar juntos, unánimes, alabando y glorificando al Señor juntos en este día. I want to start a new series of sermons today. Quiero empezar una nueva serie en el día de hoy. Based on personal progress, basado sobre el progreso personal. I think that a lot of people live their whole life unsatisfied with the situations that they go through. Yo creo que muchas personas pasan toda su vida insatisfechas con las situaciones que pasan. I think that a lot of people go through life without ever finding their purpose. Muchas personas pasan por la vida y nunca encuentran su propósito. And it's not just a lot of people, it's a lot of believers. No solamente mucha gente, muchos creyentes. People who walk close with the Lord but can't understand their purpose. Personas que andan cerca del Señor pero no entienden su propósito. People who are close to the Lord but have not determined yet what God wants them to do in life. Personas que andan cerca del Señor pero aún no han determinado lo que Dios quiere que hagan con sus vidas. And I want to talk about that in a couple of sermons. Quiero hablar acerca de eso en los próximos mensajes. Let's go to the word in the book of Ecclesiastes chapter 1. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés capítulo 1. And we're going to be taking into consideration verses 1 and 2. Vamos a considerar los versos 1 y 2. Gloria al Señor. Ecclesiastes chapter 1, verses 1 and 2. Eclesiastés capítulo 1, versos 1 y 2. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Words of the preacher, son of David, king in Jerusalem. Meaningless, meaningless. Words of the preacher. Meaningless, meaningless. Everything is meaningless. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos toda gloria y toda honra en este día, agradeciéndote esta oportunidad de estar reunidos juntos como tu pueblo, alabando y glorificando tu nombre. Mientras entramos, Señor, en tu palabra en este día, anticipamos, Padre Santo, que como siempre tú has de hablar y ministrar a tu pueblo, y que tu Espíritu Santo, que escudriña en los pensamientos y los corazones, Señor, va a dirigir esta palabra hacia la necesidad de tu pueblo. Y tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, va a penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma. Dios mío, va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Va a descubrir, Padre, y sacar a luz, Dios mío, aquello que está en nuestro interior, oh Jehová. Va a divulgar lo que hay en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Y tú vas a hablar y ministrar en este día, sanando, Dios mío, nuestra alma, sanando nuestros corazones, Padre, transformando pensamientos, cambiando mentalidades, oh Jehová, para que podamos comprender en esta vida cuál es esta buena y perfecta voluntad de Dios, agradable ante ti, Señor, y que tú seas glorificado en todo lo que se lleva a cabo en este día, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. You may be seated. Pueden tomar asiento. Cuando uno piensa en lo que es la sabiduría y lo que es el temor de Jehová, automáticamente pensamos, por lo menos los que llevamos tiempo en los caminos del Señor, en Salomón.
when you think about wisdom and you think about the fear of the Lord, we automatically, at least those of us who have been in church for a while or have been serving the Lord for a while, we automatically think about Solomon. Porque si vamos a hablar de sabiduría, no podemos hablar de sabiduría sin hablar del hombre más sabio, ¿no? Because if we're going to speak of wisdom, we can't speak about wisdom without speaking about the wisest person to ever have lived, aparte de Jesús, besides Jesus. Utilizamos el ejemplo del joven Salomón, a quien Dios se le apareció y ofreció darle al joven rey lo que le pidiera. We use Solomon as an example when God appeared to the young Solomon, and he was just a young king at that time, and he told him, ask me what you want. Ask for what you want. Salomón le pidió a Dios un corazón entendido para gobernar sobre el pueblo que su padre le había encomendado. Solomon asked the Lord for an understanding heart so that he could govern the people that his father had left him as inheritance. Su padre obviamente siendo David, his father obviously being David. Bless the Lord. Por lo tanto, Dios le concedió a Salomón un corazón entendido. Because Solomon asked for it, the Lord conceded to him an understanding heart. Por sus generaciones sería conocido como el hombre más sabio de toda la historia. Throughout generations, he would be known as the wisest man in history. Salomón logró expandir el reino de Israel hacia el norte y hacia el sur. Solomon was able to expand the kingdom of Israel both to the north and to the south. Sus posesiones personales incrementaron a una magna fortuna. His personal wealth increased to a massive fortune. Fue responsable por la construcción del templo de Jehová, cual llevaba un valor en nuestro tiempo de 80,000 millones. He was responsible for the construction of the temple to God, which in our days would have had a price tag of $80 billion. Trabajó por 7 años edificando el templo. He worked for 7 years to build that temple. Su propio hogar le tomó 13 años en completar. His personal residence took 13 years to build. Tuvo 700 esposas. He had 700 wives, 300 concubinas, 300 concubines. Oro, plata y especias valerosas le sobraban. He had gold and silver and precious spices and herbs that in abundance. Cuando la reina de Seba lo vino a visitar, trajo consigo un barco lleno de oro, plata y especias. When the queen of Sheba came to visit him, she brought him a whole boat full of gold and silver and spices. Pero Salomón la envió para atrás con 3 barcos llenos. But Solomon sent her back with 3 boatloads full of gold and silver and spices. Estamos hablando de un hombre que conocía la riqueza. We're talking about a man who knew what it was to be wealthy. Entonces, ¿qué podemos decir de la vida de un hombre que aparentemente lo tuvo todo y pudo hacer como le dio las ganas de hacer? What can we say about a man that apparently had everything he needed and could have done whatever he wanted to do? ¿Cuál fue el secreto de su contentamiento? What was the secret to his happiness? ¿Cuál fue la fuente de su felicidad? What was the source of his contentment? El mismo Salomón nos da la contesta en su libro en Eclesiastés. Solomon himself gives us the answer in the book of Ecclesiastes. En sus primeros versículos podemos ver la actitud de este hombre escogido para dirigir el pueblo de Dios. In the opening verses of the book, we can see his attitude, the attitude of this man who was chosen to lead the people of God. Miró sobre todos sus bienes. He looked over all of his wealth. Observó toda la obra de sus manos. He observed everything that his hands had made. Y consideró todas las decisiones que había tomado. He considered all of the decisions that he had made. Y las riquezas que le había traído, and all the wealth that had come as a result of those decisions. Y al observar todo esto,
toma un rollo y una pluma con tinta y comienza a escribir su reflexión. And after doing all of that, he picks up a pen and a roll and he starts to write his reflection on his life. Y comienza escribiendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. He starts to write, meaningless, meaningless. Everything is meaningless. Todos esperaríamos oír algún dicho sabio lleno de profunda sabiduría de la mano de Salomón sobre lo que había podido aprender de sus años de vida y adquisiciones tremendas. We would have expected to hear from this wise man a profound saying full of wisdom, telling us what he had learned throughout the years of his life and the accumulation of wealth. Pero lo único que pudo observar este gran hombre fue que había desperdiciado su vida. But the only thing that this great man was able to observe was that he had wasted his life. Llegó a viejo, y cuando ya no le quedaban las fuerzas, cuando ya no le quedaba el aliento, cuando ya su tiempo se acercaba, miró sobre todo lo que había vivido y dijo: nada tuvo propósito. He grew old. And when he didn't have the strength anymore, and when he didn't have the drive anymore, and his time was drawing near, he looked over everything that he had lived, and he said, certainly everything is meaningless. Mientras comenzamos esta serie, determino traerles una palabra del Señor a ustedes sobre lo que es el significado de su vida. As we start this series this morning, I want to bring a series of sermons, a word from God about what the meaning of your life actually is. Tal vez hay alguien aquí que mientras hablo de Salomón está reflexionando sobre su propia vida, luchando para conseguir algún motivo para seguir viviendo. Perhaps there's somebody here today or at the sound of my voice that as I speak about Solomon reflecting on his own life and trying to, you may be reflecting upon your life, trying to figure out what is the meaning or the motive for your life and to continue on. Tal vez estás rebuscándote con la intención de conseguir cuál ha sido el propósito de su vida. Maybe you are searching yourself with the intentions of trying to figure out what has been the purpose of your life, la razón de su existencia, the reason for your existence. Mientras contemplamos la trayectoria de nuestra vida y las cosas que hemos pasado y las luchas que hemos tenido, es fácil decir vanidad de vanidades, todo es vanidad. When we contemplate the way of our life and we consider the things that we have gone through and the struggles that we've had, it might be easy for us to say that everything is meaningless. Tal vez se nos haga difícil contemplar cuál ha sido y aún peor cuál es ahora la razón de nuestra existencia. Maybe we've gone through times where it's been hard to understand what is and even more, or what has been and even worse, what is still the meaning of our life. But when we don't, cuando no conocemos el porqué de nuestra existencia, podemos caer en una crisis de identidad y un estado de depresión en la cual comenzamos a pasar horas, días, semanas y años, pero sin alguna satisfacción de lo que estamos haciendo. When we don't understand the why of our existence, we can come into a crisis of identity, a state of depression where the hours, the days, the weeks, and the years go by. But we live unsatisfied in what we are doing. Perdemos la conciencia de que el tiempo sigue avanzando a pesar de que estamos estancados. We lose awareness of the fact that time continues to go on even though we ourselves are stuck. Y llegará un momento en tu vida cuando reflexionarás y dirás, ¿dónde se me ha ido la vida? A time will come when you'll look back and you'll say, where have the years gone? Ciertamente ninguno de ustedes están ahí todavía, right? None of you are there yet. Llega una etapa donde vas a reflexionar y vas a decir, ¿dónde se han ido los años de mi vida? There'll come a time when you'll be old enough and you'll look back and say, where have the years of my life gone? Pero cuando hablamos de Dios, es importante que entendamos que Dios es un Dios de orden y de ciencia
e inteligencia. But when we talk about God, it's important for us to understand that God is a God of order and of intelligence and of science. Dios cuando formó al hombre, lo formó intencionalmente. When God made man, he made him intentionally. Todo lo que Dios creó y formó fue con un propósito intencional. Everything that God created and formed, it was with a specific purpose. Si Dios ha permitido que tú nacieras y que vivieras hasta esta etapa de tu vida, es porque Dios tiene un propósito para con su vida. If God has allowed you to be born and to live to this stage in life, it's because God has a purpose with your life. Dios da la vida intencionalmente y con propósito. God gives life intentionally and with purpose. Ustedes me han escuchado decir siempre que nadie nace por accidente. You guys hear me say all the time, nobody's born by accident. Dios tiene un propósito cuando permite que una criatura entre a este mundo. God has a purpose when he allows a young child to come into this life or come into this world. Al formar a Adán, Dios no simplemente lo dejó sobre la faz de la tierra como un deambulante buscando su motivo de existencia. When God formed Adam, he didn't just leave him over on the face of the earth like a homeless person trying to find out what was the meaning of his life. Dios le habló y le dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. God spoke to them and said, be fruitful and multiply. Fill the earth and take dominion over it. Dios lo comisionó a vivir una vida intencional. God commissioned Adam and Eve to live an intentional life. Dios utilizó el propósito de la vida de Adán para nombrar a los animales y para gobernar sobre la tierra. God used the purpose of Adam's life to name all of the animals and to govern over the earth. En luz del propósito de la existencia de Adán, pudiéramos decir que el ataque de la serpiente sobre Adán y Eva intentó robarles su propósito. When we, in the light of what the purpose of Adam's existence was, we can understand that the attack from the serpent over Adam and Eve was an attempt to steal or to rob them of their purpose. Fuera del Edén, Adán y Eva lucharon para vivir una vida de significado. Outside the Garden of Eden, Adam and Eve struggled to live a life with meaning. Adán y Eva vivieron el resto de sus días en lo que Pablo define en Romanos capítulo 3, verso 23, una vida destituida de la gloria de Dios. Adam and Eve lived the rest of their days in what Paul defines in Romans 3:23, a life that has fallen short of the glory of God. Nosotros los que somos creyentes debemos entender que Dios nos ha dado una vida mejor e intencional a través de Cristo Jesús. We who are believers should understand that God has given us a better life, an intentional life through Jesus Christ. En Cristo hemos tenido la oportunidad de rechazar una vida de vanidad, vacía y sin sentido, para agarrarnos de una vida de propósito en Cristo Jesús. In Christ Jesus, we have had the opportunity to reject a meaningless life that's empty and without purpose, and to be able to grab hold of a life full of purpose in Jesus Christ. Mientras seguimos la serie, hablaré un poco más acerca de hallar nuestro propósito en Cristo Jesús. As we continue throughout this series, I'll be talking more about grabbing hold of our purpose in Christ Jesus. El apóstol Pablo vivió una vida dirigida por sus propios deseos y su propia vanagloria, persiguiendo a los creyentes antes de recibir al Señor. The Apostle Paul lived a life driven by his own desires and his own vainglory when he was pursuing Christians. That was before he himself was a believer. Estimaba hacerlo bien ante el Señor porque le parecía bien a él. He thought he was doing what was good, right before the Lord, because it seemed good to him.
Lo que tuvimos el miércoles en la clase, ¿se acuerda? Que estuvimos hablando que hay ciertas cosas que la iglesia hace pensando que glorifica a Dios, pero verdaderamente no glorifica a Dios. Those of you who were here on Wednesday know we were talking in the class that a lot of times we get caught up doing things that are supposed to glorify God, or we think glorify God, but they're not actually glorifying God. Una de las peores cosas que podemos hacer y una de las mejores maneras que caemos en una vida sin sentido es cuando hacemos las cosas con un pensar que verdaderamente no es la realidad. One of the easiest ways to fall into a life that is meaningless and stripped of purpose is to do things believing that we're doing them right, but that the reality is something different. Cuando pensamos que estamos honrando a Dios en todo lo que hacemos y algún día despertamos y vemos que Dios no se glorificó en nada de lo que hicimos, nuestra vida no tendrá propósito. When we spend our time doing something that we think glorifies God and one day we just snap out of it and realize that at all this time we haven't been glorifying God at all, that time of our life will be meaningless. Entonces, cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco, él cayó al suelo y Cristo le dice, cosa difícil te es dar coces contra el aguijón. But when he was on his way to Damascus, he was thrown to the floor and has an encounter with Christ, and Christ tells him, it is difficult to kick against the thorns. ¿Cuántas personas podemos encontrar a nuestro alrededor que año tras año están dando coces contra el aguijón? How many people around us can we think of just in this moment who year after year after year are kicking against the same old brush, kicking against the same old thorns? ¿Sabe lo que es dar coces contra el aguijón? Do you know what it means to kick the thorns? Déjame explicarle lo que significa dar coces contra el aguijón. Let me explain to you what it means to kick against the brush. Cristo le estaba diciendo a Pablo, es difícil progresar, es difícil prosperar, es difícil tener éxito cuando lo que estás haciendo va en contra de tu propósito. Christ was telling Paul, it's hard to make progress. It's hard to prosper. It's hard to be successful when what you are doing goes against your purpose. El aguijón era un símbolo del pastorado de Jehová. The thorns are a symbol of God's of the Lord as being our shepherd. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Psalm 23 says, the Lord is my shepherd, nothing I shall not want. Thank you. Lo que muchas veces no nos fijamos es que nada le falta al que se deja pastorear por Dios. What we don't realize on many occasions, if we let ourselves be shepherded by God, we shall not want. Porque los pastores buscaban un lugar seguro en el cual dejar sus ovejas, because the shepherds would find a secure location to leave their sheep, donde tuvieran pasto, where they would have pasture, agua y seguridad, where they would have water and they would have shelter. Cuando hallaban el lugar, edificaban una cerca alrededor del lugar con piedras y espinas para que las ovejas no intentaran salirse del lugar seguro. When they would find that place, they would build a little like a fence around it, using rocks and thorns and thistles, so that the sheep would not try to get out of the most secure location. No sé si me están siguiendo. I don't know if you follow me this morning. Así el pastor podía ir a preparar el próximo lugar para las ovejas. That's how the pastor would be able to go and prepare the next place for his sheep. Entonces, cuando Cristo le habla estas palabras a Pablo, lo que le está diciendo es difícil vivir una vida victoriosa, con sentido y propósito, lleno de éxito y prosperidad, cuando está constantemente luchando contra el propósito de Dios para su vida. So when Christ says these words to Paul, what he's saying is it's difficult for you to live a victorious life, full of meaning, full of success and prosperity, when you're constantly struggling against the will of God for your life. Dar coces contra el aguijón es tratar de salirte del lugar en el cual Dios te ha puesto.
Kicking against the thistles is trying to get out of the place where God has taken you to be secure. Porque el que se deja pastorear, las ovejas que se dejan pastorear entienden que no tienen que empujar contra la cerca. Sheep that are being pastored know they don't have to kick against the fence. They don't have to push against the thistles. Porque el pastor ya está preparando otro lugar. Because the pastor's already preparing another place for them. ¿Qué hacen las ovejas que entienden su propósito? What do the sheep who understand their purpose do? Disfruten, gloria al Señor, del lugar en donde están. They partake and enjoy the location where they are. Porque saben que donde están tienen todo lo que necesitan. They know that where they are, they have everything that they need. Ellos entienden que cuando se acaba el pasto o se acaba el agua es porque ya el pastor tiene otro lugar. They understand that when the pasture runs out or the water runs dry, it's because God already has another place for them to go. Entonces, hay personas que pasan toda su vida empujando la cerca, lastimándose ellos mismos, tratando de hacer algo que solo Dios puede hacer por ellos. And there's people who are constantly pushing against the fence, pushing against the thistles, trying to do something that only God can do for them. Por esto es que luego Pablo le escribe a los romanos que la piedad con contentamiento es ganancia. This is why Paul wrote to the Romans and he told them, godliness with contentment is great gain. Piedad con contentamiento. Godliness with contentment. Brille en el lugar donde estás. Shine in the place where you are. Crece ahí donde estás. Grow where you are. Porque lo que sucede es que empezamos a mirar, queremos mirar más allá del lugar donde estamos. We start looking over the fence to where we cannot get to. Donde honestamente no podemos llegar. ¿Y qué empieza a suceder cuando estamos mirando las cosas que no podemos obtener? What happens when we start looking at things that we can't obtain? Ustedes todos conocen esto. No te haga que ahora vienen las navidades por ahí cuando echan a correr por las tiendas, ¿no? You all understand this because you know that Christmas time is coming when you start walking through the stores. Y cuando tú empiezas a ver cosas que verdaderamente te gustan, when you start seeing things that you really like, pero que están más allá de lo que el bolsillo te puede ayudar, that they're beyond what your pocket can afford. Tú entiendes el vacío que se siente cuando tú deseas obtener algo que verdaderamente está fuera de tu alcance. You understand how you feel empty when you try to obtain something that is out of your reach. Pablo dijo, piedad con contentamiento. Paul said, godliness with contentment. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Quiere decir que mantén tu piedad, mantén tu santidad. Keep your godliness, keep your holiness. Y conténtate en el lugar donde estás. And be happy where you are. Cuando él escribe a los romanos le está diciendo, yo he vivido experiencias en la vida desagradables, pero he aprendido a contentarme no importando la situación. He's telling the Romans that he has gone through a number of situations, but he has learned to be content notwithstanding the circumstance. A los filipenses le escribió de esta manera. To the Philippians he writes it this way. Para mí, el vivir es Cristo. Para mí, el morir es ganar. For me, to live is Christ. To die is gain. Y también les escribió que sabía vivir con mucho y sabía vivir con poco, pero que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He also wrote to the Philippians, I know how to live with much and I know how to live with little, but I can do all things through Christ who strengthens me. ¿Cuál fue el cambio en la vida de Pablo? What was the change in the life of Paul? Or what caused the change in Paul's life? Él mismo lo describe en su diálogo a los atenienses. He himself describes it in his dialogue with the Athenians. En él vivimos y nos movemos y somos. In him we live and move and have our being. Pudiéramos leer eso de este verso
nos movemos y en Cristo tenemos nuestra existencia. In Christ we live, in Christ we move, and in Christ we have our being. Dios desea que vivamos una vida de bendición y prosperidad. God desires that we live a life full of blessing and prosperity. Dios desea que tengamos éxito en lo que hacemos y satisfacción con nuestras vidas. He wants us to be successful in what we do and be satisfied with our lives. Debemos entender que por diseño de Dios y por identidad que tenemos en Dios, tenemos propósito de existencia. We should understand that by design of God and the identity that we have with God, we can have purpose in this life. Pero cae sobre cada uno de nosotros tomar una decisión consciente de vivir en los propósitos de Dios. But it's each of our parts to make the decision, a conscious decision, to live in the purpose of God. Dios le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. God told the people of Israel through the prophet Jeremiah. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. For I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to give you peace and to prosper you and to not harm you and to give you the end or that you expect. Dios desea asimismo darnos a nosotros el fin que esperamos. God desires to give us the goal, the end, which we expect. Pero necesitamos mantener la esperanza de las cosas que Dios nos ha prometido. We need to hold the hope for the things that God has promised. Si es que deseamos ver ese fin en nuestra vida, if we desire to see that end in our life. Pablo escribió a los Corintios que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Paul wrote that if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. ¿Por qué Pablo dijo eso? Why did Paul say that? Porque habían personas que solamente creían en el Señor Jesús para lo que podían tener en esta vida. Because there were certain people who only believed in Christ for what they could receive in this life. Verdaderamente este es el fallo mayor del evangelio de prosperidad. In all honesty, this is the biggest mistake in the prosperity gospel. Que el evangelio de la prosperidad se enfoca demasiado en lo que Cristo puede hacer y darte en esta vida. The prosperity gospel focuses too much on what Christ can do and give you in this life. Pero el verdadero evangelio nos hace entender que somos peregrinos aquí. But the true gospel makes us understand that we're only pilgrims here. Que lo que hoy brilla, mañana se oxida. That what's shiny today is rusty tomorrow. Pero que hay una corona incorruptible en la patria celestial, but that there is an incorruptible crown in the heavenly places. Pablo les está diciendo que es necesario que nuestra esperanza sea en las cosas eternas y no solo en las necesidades materiales que podamos tener. Paul is telling them that it's necessary for us to have our hope on things eternal and not just on our everyday needs here on earth. Salomón reflexionó sobre su vida y lo que pudo concluir de todo lo que había vivido era que nada tuvo significado. Solomon reflected upon his life, and what he was able to conclude of everything that he had lived was that it was all meaningless. En la conclusión de sus observaciones, Salomón escribe: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. In the conclusion of his observation, Solomon writes, this is the end of the discourse. Fear the Lord, keep his commandments, because this is the all for man. Because God will bring every work to justice, together with everything that is hidden, whether it be good or whether it be bad.
O sea que Salomón vivió una vida sin propósito hasta encontrar al final de su vida que el propósito de su vida fue Dios. Solomon lived a life that was meaningless, stripped of its purpose, until he grew old and looked back and realized that the whole time the purpose of his life was God. No deje pasar un año más de tu vida dando cosas contra el aguijón. Don't let another year of your life go by pushing against the thistles. Determine que hoy tú vas a andar en el propósito de Dios para tu vida. Determine today to live in the purpose of God for your life. Estamos todos en pie. Let us stand. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos toda gloria, toda honra en este día, agradeciéndote esta oportunidad que nos has concedido. Reunirnos juntos, Señor, alabando y glorificando tu nombre, escuchando tu palabra en este día. Señor, mientras consideramos el propósito de nuestras vidas, el deseo, Señor, de sentir la satisfacción de que estamos andando con propósito y cumpliendo algo con nuestras vidas, pedimos que nos ayudes constantemente a entender, Padre, que estamos en tus manos. Tú tienes cuidado de nosotros. Nos ha formado con propósito y provea todo lo que nosotros necesitamos. Te damos toda gloria y toda honra en este día y te pedimos mientras procedemos con esta serie, tú vayas ministrando a nuestras vidas conforme a tu perfecta voluntad, para que podamos descubrir un sentido en nuestras vidas que nos impulse, Señor, día tras día a andar en tu perfecta voluntad, haciendo las obras que te glorifiquen a ti y te exaltan únicamente a ti, para que tu Padre Santo sea lo primordial en nuestra vida y podamos decir como Pablo que en ti vivimos y nos movemos y tenemos nuestra existencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, aleluya. God is good. Amen.